La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio una vez más. Y vamos a dar comienzo con una alabanza para el Señor, un himno especial para nuestro hermano Daniel Escribán. Para la honra y gloria de Dios. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Amén. Qué bello es renacer. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Eterno y soberano Dios, te damos gracias por el privilegio que nos concedes cada noche de estudiar tu palabra a través de este medio y poder adentrarnos en las verdades reveladas en esta epístola que Pablo escribió a los romanos. Te rogamos que nos des la sabiduría
de tu espíritu, de tu gracia divina para entender los pormenores de estas lecciones y que podamos también vivir conforme a la luz que nos has dado. Bendice a cada uno de los que se conectan, bendice a todos los que participamos en este estudio y guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Una vez más, estamos listos para ir por cada uno de estos versículos con sus profundas lecciones. Este capítulo 11 es uno de los capítulos más complejos de la epístola, porque hay partes donde pareciera que Pablo se contradice. El versículo 11, por ejemplo, continuamos hoy en el versículo 11 y dice: digo pues, ¿ha tropezado o han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Pero anteriormente, en el capítulo 9, el versículo 32, podemos leer: ¿por qué? Dice el versículo 32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y aquí la pregunta es: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Allá afirma que sí tropezaron, y aquí aparentemente nos deja la impresión de que no tropezaron. Los que rechazaron a Cristo, en efecto, tropezaron. Ellos, al llegar a la persona de Cristo y rechazarlo, en el camino a la salvación no pueden ir más lejos. Ese es el problema. Se emprende el camino a la salvación, pero al llegar a la persona de Cristo y no aceptarlo, entonces no se puede dar un paso más. Allí está el tropiezo. La persona de Cristo se convierte en el impedimento para su crecimiento, su desarrollo y su avance espiritual. Pero en realidad el apóstol Pablo, si prestamos cuidadosa atención, no se está refiriendo a la parte que tropezaron, sino a la última sección de la pregunta: para que cayesen. Esa es la parte a la cual Pablo se refiere cuando da la respuesta: en ninguna manera. ¿Han tropezado los de Israel? Anteriormente ha dicho sí. ¿Para qué cayesen? Ahora, en esta expresión tenemos que detenernos. Decía al principio que hay que analizar con cuidado, pues no es fácil entender exactamente lo que el apóstol quiere plantear. Una lectura superficial ha generado una doctrina ampliamente aceptada de la restauración de la nación hebrea como el pueblo que en un tiempo monopolizó el evangelio de Cristo, o no el evangelio, sino el mensaje de salvación. Y de acuerdo a esa interpretación que se tiene hoy día, Israel ha de ser restaurado en su plenitud, en su totalidad, otra vez al favor de Dios. Pero un análisis más profundo, cuidadoso de lo que Pablo realmente está enseñando, nos deja otra visión. La frase «para que cayesen» puede entenderse de varias formas. Una, para que cayesen de la gracia. ¿Ha tropezado Israel para que cayesen de la gracia? De esta forma, si caen de la gracia, entonces no habría posibilidad de salvación para ninguno, porque cayeron de la gracia.
De hecho, Pablo afirma esto en Gálatas 5:4, no el pueblo judío en general, sino de aquellos que se justifican por la ley. Veamos. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Noten ustedes que definitivamente si aplicamos aquella fórmula de Pablo, los que se justifican por la ley caen de la gracia, y llevamos esta aplicación a los judíos, entonces la expresión podría leerse perfectamente para que cayesen de la gracia. Pero la respuesta del apóstol en ninguna manera nos hace ver que debe haber otra forma de entenderlo. En la versión bíblica Sagradas Escrituras en español leemos: digo pues, tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo. Oh, esto cambia el panorama. En ninguna manera, mas por la caída de ellos vino la salud a los gentiles para que por ellos fuesen provocados a celos. Ok, esta versión nos permite ver otra forma de entender el texto original. Repito, el texto ha sido analizado, ha sido discutido y se han presentado diversas interpretaciones, pero creo que esta versión, Sagradas Escrituras, la forma como lo traduce corresponde a la idea del contexto y a la idea general de la epístola. Tropezaron luego de tal manera, fue su tropiezo, de tal manera que fuesen totalmente eliminados, que no hubiese esperanza alguna. Como decíamos anteriormente, cayeron totalmente de la gracia, ya no quedó esperanza para el pueblo hebreo. De ninguna manera, porque sí hay esperanza para ellos. Eso cambia el panorama. Todavía podríamos añadir, cayeron todos de manera que no quedó un remanente. Pablo dice, no, en ninguna forma. El versículo 5 del mismo capítulo nos dice, así también aún en este tiempo, Pablo hablando de esos días, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ya hemos analizado ese versículo. Así que existía un remanente judío del pueblo hebreo en los días de Pablo que estaba activo, ocupado seriamente en la obra de llevar el evangelio a todo el mundo para que la palabra de Dios, la obra de Dios se cumpliese como Él lo había dicho. No con toda la nación, no con todo el pueblo, pero sí con aquel remanente. Y ese remanente era el representante que daba cumplimiento, repito, a lo diseñado por Dios. Bien, entonces, en conclusión, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Entonces debemos entender lo que han caído de tal manera que fueron totalmente eliminados, acabados, destruidos, de modo que no les quedó nada, ni remanente, ni nadie. No, en ninguna manera. Y Pablo añade, pero por su transgresión, es decir, la parte que cayó, la parte que rechazó, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. El versículo 12 continúa diciendo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Otra vez, una expresión que deja la idea plena restauración. Significa que entonces el pueblo judío en algún momento en su totalidad se va a convertir de nuevo y ahora sí van a creer en Cristo y van a otra vez recibir el monopolio o los privilegios que una vez rechazaron y van a convertirse en los evangelistas del mundo. Bueno, esa es la visión que hay en una corriente evangélica de nuestro tiempo y mucha gente cree eso. Pero insisto de nuevo,
Cuando estudiamos las Escrituras con profundidad, con oración, con humildad, buscando claridad, el Señor nos muestra. El pueblo hebreo, la nación judía, perdió su rol protagónico en la obra de evangelizar al mundo. ¿Ok? Lo que ellos perdieron fue su rol, su posición como evangelistas, como predicadores, como instrumentos de Dios para llevar la luz al mundo. Perdieron su posición como voceros de Dios para el mundo. Perdieron su posición como agentes de salvación o como evangelistas. Perdieron esa posición. Yo lo compararía a un predicador, un ministro, que tiene privilegios, es un pastor, es un ministro, pero deja de cumplir su obra, deja de realizar el ministerio que le ha sido concedido para ocuparse de cualquier otra cosa y entonces se le retira la credencial. Él cae del ministerio. Lo que él pierde es su credencial, su licencia como ministro. Ya no es un evangelista certificado para esa obra. Ya no es un portaluz acreditado por la iglesia para llevar adelante un ministerio. Es un miembro. Eso ocurre con el pueblo al cual Dios había tomado para que fuese ese ministro, ese pastor, ese evangelista, ese portaluz. Ellos pierden esa posición, ese rol. Y este rol protagónico es la riqueza, es el privilegio que ahora pasa a los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo que acepta la verdad que viene de Cristo, no es, por supuesto, tomar al mundo en general, es tomar al mundo que abre su corazón a Jesús, al mundo que acepta el evangelio de Cristo. Y su defección es abandono. Y si su abandono de la posición privilegiada que tenía se ha constituido en riqueza, porque ahora esos privilegios, esos dones, esa responsabilidad de ser ministros de Cristo para el mundo ha pasado a los gentiles, esa riqueza, cuanto más su plena restauración. Ok. Los judíos perdieron totalmente ese rol. Esto debe quedar claro. Mateo 21, 43 al 45 nos dice: Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Noten ustedes con cuánta certeza, seguridad y determinación habla Jesús. El reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Los judíos captaron el significado de la parábola de los labradores malvados. Y el cierre con estas palabras de aquella parábola les hizo entender perfectamente que Cristo se estaba refiriendo a ellos. Así que el reino de los cielos es quitado de vosotros. En ninguna parte de las Escrituras existe una evidencia suficiente para señalar que el reino de los cielos se ha dado de nuevo a ellos. Es decir, ese rol protagónico que antes tuviesen y que despreciaron, esa posición privilegiada no se nos muestra con suficiente evidencia bíblica para afirmar que ellos van a retomar ese rol, esa posición, esa posición.
aun cuando eso ocurriese, hermanos, pensemos por un momento, aun cuando la nación judía abandonase la posición actual de rechazo a Jesús como el Mesías y adoptasen la fe cristiana, eso no cambia la realidad, el hecho concreto, histórico, que el mundo ha conocido de Jesús más a través de los gentiles que a través de los judíos. El mundo ha escuchado por Cristo, quiero decir, de Cristo a través de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas en lugares distantes, en África, en Asia y aún en Sudamérica. Ministros, evangelistas arriesgaron sus vidas y muchos perdieron sus vidas por llevar a Cristo a los lugares envueltos en las tinieblas del error. Y hasta este momento podemos decir que ya casi todo el mundo ha escuchado el Evangelio de Cristo. Y todavía esa conversión, así creída por muchos, no ha llegado. Suponiendo que llegue en el futuro, tomando esa idea, ¿qué logran ellos ante un mundo ya amonestado, ya evangelizado? Así que su conversión global no tendría nada que ver con el mundo que ya ha oído, ya ha escuchado de Cristo. Así que no tiene sentido lógico aplicar lo que es necesario su conversión para la evangelización del mundo cuando tenemos millones de mártires que dieron su vida por predicar a Cristo. Mártires gentiles. Sí, en un comienzo hubo mártires judíos por predicar a Jesús, pero la gran mayoría de los mártires fueron y han sido cristianos. Bien, entonces, cristianos gentiles, claro. Tomando en cuenta estos dos versículos, leámoslo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Bien, ya hemos visto entonces que el apóstol no está hablando de una masa totalitaria, sino que enfoca otra idea. Utiliza un lenguaje que, como dijo Pedro, a veces es difícil de entender. Sin embargo, en base a otros textos de él mismo y del resto de la Biblia, podemos entender que su caída se refiere a que pierden el privilegio y el rol protagonista de evangelistas, y eso se convierte en riqueza para el mundo gentil que acepta a Cristo, porque ahora el mundo gentil recibe los privilegios que ellos tenían anteriormente. Ahora, ¿cuánto más su plena restauración? La restauración es de carácter individual, no colectiva. La nación hebrea, como dije, no volverá a tener el monopolio del mensaje de salvación. Porque a vosotros hablo, gentiles, el versículo 13. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aquí está el apóstol ahora demostrando cuáles son sus verdaderas intenciones. Él es un ministro de los gentiles, pero el problema es que al presentar la caída o la pérdida de los privilegios que tenía el pueblo judío, puede generar en los gentiles un sentimiento de hostilidad hacia los judíos, posición que es totalmente incorrecta, como lo dijimos anoche. No es conforme a la voluntad que ningún cristiano jamás guarde sentimientos de rechazo hacia ninguna raza. Así que Pablo se presenta como judío que proclama el mensaje de Cristo, demostrando que no todos los judíos han caído. Hay un remanente
que se mantiene cumpliendo la obra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios se ha cumplido. El evangelio ha venido de parte de los judíos, de ese remanente que aceptó la verdad, que abrazó la fe. La salvación vino de parte de los judíos, como lo dijo Jesús. Así que él, Pablo, es parte de ello. Así que no todos cayeron, no todos rechazaron. El grueso de la nación perdió su credencial, pero hubo ese grupo de fieles que se mantuvo en el camino que Dios había señalado para ellos. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Honro mi ministerio, termina el versículo 13, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí queda claro. Pablo está preocupado trabajando no para la conversión total de la nación, sino hacer salvos a algunos de ellos. Él está consciente, él sabe que el privilegio que perdió la nación, su credencial no les va a ser devuelta. El despertar de los gentiles y su rápido crecimiento debía generar una respuesta positiva entre los judíos, pero al contrario, se tornaron opuestos. El ver la reacción judía en muchos casos, quise decir, la relación de los gentiles, en muchos casos llevó a los judíos celosos a atacar a Pablo y a sus compañeros por la obra que estaban haciendo. Se convirtieron en perseguidores, en victimarios de los hijos de Dios, de aquellos que estaban cumpliendo la misión que debían cumplir. Repito, Pablo habla de algunos de ellos. Esto demuestra que en su mente no estaba la idea de una conversión totalitaria, masiva, global de todos los judíos. Él continúa su trabajo, su preocupación es por su pueblo y hace todo lo posible para despertar el celo, el interés de parte de ellos para ver si puede ganar algunos. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Interesante. La exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo. Debemos tomar en consideración que Pablo está utilizando una expresión hiperbólica. Es decir, él está globalizando, diría yo exagerando. Hipérbole es eso, un término exagerado. La reconciliación del mundo. Nosotros sabemos que nunca todo el mundo se va a convertir. Nunca fue así y nunca lo será. Lamentablemente, jamás el planeta completo se va a convertir. Mateo 7, 13 y 14, Jesús hace un llamado. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está muy claro. El grueso de la humanidad, la gran mayoría del mundo, sigue el camino ancho y, por supuesto, está destinado a la condenación, como dice el texto. La puerta angosta, la puerta estrecha, el camino angosto, es tomado por los valientes, que están dispuestos a renunciar a todo en este mundo por seguir a Jesús. Aquellos que están dispuestos a renunciar a sí mismos, a negarse a sí mismos para ir tras las huellas de Jesús. Este grupo de fieles es pequeño, es ínfimo en comparación con las multitudes. Y en Apocalipsis se nos presenta una masa enorme de gente que se aparta, de gente que se pierde. Así es.
Y en Mateo 7, igual, el mismo capítulo, los versículos 21 al 23, encontramos la diferencia, la clasificación aún entre aquellos que profesan seguir a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Notamos que aún entre los que profesan seguir a Cristo, aún entre los que hablan de Cristo, se llaman cristianos, predican de Cristo, hacen milagros en Cristo, hay gente que no se salva. Así que una conversión genuina, una conversión real, no ocurrirá. Cuando Pablo habla la reconciliación del mundo, él está utilizando un término globalista. Y quiere decir, más bien, de todas partes del mundo hay conversos que se consagran a Cristo. O sea, todo el planeta recibe el llamado, la amonestación, la luz del Evangelio. Y de todas partes de este planeta van a surgir almas que aceptan de corazón a Cristo. Pero no significa que cada individuo poblando este planeta se va a convertir. ¿Ok? Eso debe quedar claro porque esa expresión corresponde también a lo que más adelante dice el versículo 26. Todo Israel será salvo. Esto lo vamos a estudiar en su momento. Todo Israel será salvo. Porque esta es la base que se toma para afirmar que toda la nación judía va a aceptar a Cristo y va a ser salvo. Todo el Israel que abra su corazón a Cristo. Amén. De todas partes del mundo habrán judíos que se van a convertir a Cristo. Nosotros creemos eso. Pero no que todo judío, por ser judío, se va a convertir. Al igual que el mundo, no todo el mundo se va a convertir individualmente. Pero de todas partes del mundo habrá conversos. Igualmente, de todas partes del mundo van a haber judíos quienes van a abrir sus corazones a Cristo. El espíritu de profecía nos aclara a este respecto. Hechos de los Apóstoles 306 dice, en la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación. La resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se cumplirán las palabras: a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha cortado su brazo para salvar. Cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Esto nos presenta un cuadro claro al respecto. Muchos de esos judíos aceptarán el Evangelio de Cristo y con gozo presentarán una verdad clara y poderosa basados en las Escrituras.
pero no que todo individuo judío va a aceptarlo. De hecho, las clases modernas, liberales, en Tel Aviv y en otras ciudades de Israel, no son más espirituales que los que tenemos aquí. Allá también hay gente drogadicta, hay homosexuales, personas que son ateas. Entre los judíos hay ateos que niegan cerradamente la existencia de Dios. Y hay rabinos incluso que son humanistas, que presentan la religión como una necesidad social. Rabinos. Bien, por eso podemos afirmar que son muchos, pero no absolutamente todos. Esto debe quedar bien claro, amados hermanos. Versículo 16. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Obviamente, las primicias son los primeros cristianos judíos. Las ramas deben ser otros que habrían de convertirse a Cristo. Pablo está refiriéndose a la ceremonia mencionada en Números 15, 19 al 21, que dice: cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda para vuestras generaciones. ¿Ok? Ese es el texto al cual hace referencia el apóstol Pablo al decir que la masa restante también. Si la primicia es santa, también el resto es santo. Pero él lo quiere aplicar a Israel. Si los primeros creyentes eran judíos, cristianos, los primeros creyentes cristianos eran judíos, entonces los que más tarde acepten a Cristo también serán santos. Esto tiene ahora sentido. Porque si el mundo gentil reverenciaba, porque Pablo, Pedro, Juan, estos hombres eran amados en gran medida por las iglesias que se convirtieron a la fe por medio de su ministerio, Pablo dice, igual, los judíos que en lo futuro se conviertan serán tan santos como lo son ustedes, los gentiles. Así que no es de despreciar a los otros porque no son de lo primero. No, si la masa, si la primicia inicial era santa, los que más adelante, los judíos que acepten a Cristo más tarde, también son santos, como los eres tú, como lo soy yo. Esto tiene un claro sentido. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, vamos versículo a versículo, pero Pablo lleva una línea de pensamientos. ¿Quiénes fueron esas ramas desgajadas? Por supuesto, los que rechazaron a Cristo. No es que Dios los quebró, ustedes no sirven. No, ellos, al rechazar la única vía de salvación, Cristo Jesús, ellos mismos se separaron del tronco, de la vid que es Cristo. De hecho, las ramas rebeldes fueron las desgajadas. En Jeremías 11:16 leemos lo siguiente: Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Ok. Muy probablemente este texto estaba en la mente de Pablo cuando él utiliza esa ilustración para hablar de cómo las ramas fueron quebradas. ¿Por qué fueron quebradas las ramas? Por incredulidad. Repito, no es que Dios separe a nadie, no es que Dios haga esa obra directamente, es el hombre el que se aparta de Dios, es el hombre el que se aleja del Señor, es el hombre el que se desprende del tronco.
Y luego son injertadas otras ramas en lugar de las que se rompieron, las que se separaron, las que se apartaron. Bien, algunos comentaristas dicen, el injerto es anormal, porque lo usual es tomar ramas del olivo bueno e injertarlo en un tronco fuerte silvestre. Pero aquí es a la inversa. Esto demuestra cómo procede Dios. En su forma de obrar, Dios actúa de manera que a veces los hombres no entienden. Y los judíos no lo entendían y todavía no lo entienden. Para ellos, Cristo es un impostor. Y hermanos, hay posiciones blasfemas, espantosas contra Cristo en los escritos judíos. Si uno ahonda en los escritos judíos, hay cosas abominables contra Cristo que están escritas allí y ellos lo creen y lo enseñan. Alguien dirá, pero Dios tiene poder para hacerlos revivir, cobrar vida nuevamente. Es verdad, pero Dios siempre va a manifestar respeto por la decisión del hombre. Recuerden, las ramas no las quebró Dios, ellos se rompieron a sí mismos al separarse, al negarse a aceptar a Cristo. Cristo utiliza un ejemplo muy interesante en Juan 15, 1 al 6. Vamos a leerlo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estas palabras de Cristo fueron pronunciadas ante un auditorio judío. Yo soy la vid, Él es el tronco, Él es la fuente, la base. Y de ese tronco dependen las ramas, los pámpanos. Pámpano es rama. Bien, cuando un pámpano se rompe, se quiebra, se corta, Jesús lo dice claramente, es echado fuera, ya no recibe de la savia, se seca y luego es utilizado como leña. Permaneced en mí. Pero los judíos que no aceptaron a Cristo, no quisieron venir a Él, se mantuvieron independientes, separados de Cristo. Y mientras el pueblo judío asuma esa posición, está seco, listo para la candela. Nosotros somos injertados de manera antinatural por la fe. Mientras permanezcamos unidos a ese tronco, a esa vid que es Cristo, llevaremos abundantes frutos de justicia. Tendremos vida porque la savia del Espíritu llena nuestras almas y entonces el fruto del Espíritu, el fruto de la justicia del cielo se va a manifestar a través de nosotros. Así que he aquí el punto. Nosotros sí, hemos sido injertados en el Israel espiritual, no en un Israel carnal. El Israel espiritual, cuidado con malentender, porque la idea que se crea es que, bueno, hemos sido injertados en el Israel material, así que somos israelitas y nos sentimos como hay algunas organizaciones religiosas en la actualidad que debemos ir a Israel, debemos llegar a Israel, apoyar a Israel, sustentar a Israel. No digo que esté mal compartir con los judíos, pero ellos no son nuestra fuente de salvación, hermanos. Ellos perdieron ese rol.
Ellos se separaron del tronco, son ramas secas, no tienen vida, no tienen savia, no tienen mensaje, no tienen doctrina ni luz para nosotros. Nosotros tenemos para ellos, pero ellos se mantienen distantes. Pero el apóstol quiere plantear que él, como judío, es un mensajero de ese Israel, pero de Israel espiritual. Y nosotros hemos sido injertados en el tronco del Israel espiritual. Y es ese Israel espiritual al que debemos prestar atención, no al Israel carnal. El problema es la confusión. Confundir el Israel espiritual, que se compone de judíos cristianos y de gentiles cristianos, con el Israel carnal que no acepta a Cristo. Cuidado con eso. Versículo 18. No te jactes contra las ramas. Este es el punto al cual Pablo quiere hacer énfasis, por cuanto él sabe que esa tendencia existe. Ya lo estudiamos la noche anterior, la forma como el mundo cristiano se tornó contra el mundo judío, lo persiguió, lo acosó, y todavía los brotes de antisemitismo existen en algunas partes. Nosotros, por supuesto, somos opuestos totalmente a ese espíritu. Pablo dice, no te jactes contra las ramas. No te creas que porque has sido injertado, eres mejor que un judío cristiano. Jamás. El judío cristiano tiene tanto valor, tanta dignidad y tanta gracia como la que tienes tú, como la que tengo yo, hermano. Así que si hay un hermano judío convertido, abracémoslo, démosle alabanza a Dios porque es nuestro hermano, parte de la fe, parte de la misma esperanza. El cristiano se caracteriza por su misericordia, por su bondad y amor para con todos, sin importar raza o condición. Y es lo que Pablo señala. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. La raíz del Israel espiritual, cuidado con esto, la raíz del pueblo de Dios que se ancla atrás en Abraham y sigue esa línea. Pero curiosamente, muchos de los que dicen que el Israel de la actualidad se va a convertir masivamente, rechazan totalmente el Antiguo Testamento. Y dicen, el Antiguo Testamento está abolido. Y Pablo dice aquí claramente, sabe que no sustentas tú la raíz. ¿Cuál raíz? La raíz que proviene del Antiguo Testamento, de esa línea de hombres y mujeres fieles que dejaron su testimonio para que nosotros, anclados en esa fe, en esa esperanza que hubo en ellos, podamos ahora recibir de la vid viviente, Cristo Jesús. Nosotros no vamos a llevar mensaje atrás al pasado. Del pasado recibimos y vivimos en este presente gracias a aquellos que antes de Cristo fueron fieles y dejaron registrada esas verdades para nosotros, inspirados por Dios obviamente, y las primicias, los hombres y mujeres que recibieron la lluvia temprana para traernos esta luz. Ahora nosotros somos ramas injertadas en el Israel espiritual, ese Israel compuesto de esas primicias, de esos judíos cristianos y de nosotros que hemos abrazado esta fe. Quiera el Señor bendecirnos para permanecer siendo alimentados de la savia de Cristo Jesús por siempre. Amén. Amén. Concluimos con una oración. Eterno Dios de los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra esta noche y te rogamos que mediante tu gracia y tu poder nos mantengas unidos inseparablemente a la vid verdadera Cristo Jesús y que podamos recibir la savia de vida del Espíritu Santo proveniente de Cristo. Señor, manténnos también unidos al tronco del Israel espiritual, de modo que nada ni nadie nos aparte de tus caminos, para un día estar
todos juntos en este Israel espiritual en tu presencia en las moradas eternas. Bendice a todos los que se han unido a este estudio y que tu gracia sea una de rica bendición para todos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente y mañana continuamos con nuestro estudio, Dios mediante.